Me pidieron que hable sobre la relación entre Internet y educación y quisiera destacar algunos temas, hay obviamente muchos temas para hablar, pero quisiera destacar en particular dos. El primero tiene que ver con cómo Internet cuestiona algunas de las lógicas de la educación y especialmente de la educación escolarizada, incluidos las universidades, las instituciones más tradicionales. Si pensamos, y acá hay que hacer por ahí un poco de historia, en las primeras escuelas, tal vez muchos no lo sepan, pero el papel en ese momento era algo muy caro. Entonces lo que se usaba, básicamente lo que usaban los alumnos eran pequeñas pizarritas en las cuales se escribían y luego por supuesto tenían que borrar, por lo cual el principal soporte material en el cual uno podía conservar datos era la memoria, era el cerebro. Y esa fue la lógica con la que comenzaron a funcionar las primeras escuelas, la lógica de formar sujetos informados, sujetos que tuvieran mucha información. En nuestro país o en nuestra región, además, hubo mucha influencia de lo que se conoce como el enciclopedismo francés. La lógica del enciclopedismo es la de tratar de enseñarle todo a todos. La lógica es que el conocimiento es codificable, puede ser distribuido en pequeños paquetes y transmisible a los alumnos, algo parecido a la idea de la enciclopedia, donde está todo compendiado. Esto implica o implicaba la idea de que el actor fundamental ahí es el docente que posee todo el conocimiento se define como básicamente información y datos, se lo da al alumno y luego chequea a través de un examen memorístico que el alumno recuerde los datos que le fueron enseñados. Por supuesto que Internet, no solo Internet, pero Internet en gran medida rompe con esta lógica, hace a esta lógica completamente obsoleta porque está claro que hoy en día vivimos en un mundo de mucha más transparencia informacional, o sea, la información en principio está disponible para todos fácilmente a través de Internet. Esto no quiere decir que la educación pierda sentido, todo lo contrario, la educación tal vez sea incluso más importante o la guía de adultos, docentes, padres es incluso más importante, pero sí implica que la educación tiene que ser pensada de una manera completamente diferente. O sea, hoy en día la posibilidad de acceder a la información no quiere decir que uno sepa qué hacer con ella, que no quiere decir que uno sepa cómo seleccionarla. Y esas son el tipo de operaciones que la escuela y la universidad deberían enseñar hoy en día, o sea, cómo buscar la información, cómo saber evaluarla, cuál información es válida, cuál información no es tan válida, cómo hacer dialogar a opiniones diferentes. Tal vez muchos de nosotros cuando fuimos a la escuela tenemos la idea de que nos enseñaban la historia como una verdad absoluta, escrita en un libro a la cual accedíamos. Y bueno, está claro que cuestiones como la historia no tienen una verdad absoluta, hay distintas visiones sobre la historia. Justamente la guía del docente para que los alumnos puedan entender que existen distintas visiones, que no hay necesariamente una verdadera y una falsa, que puedan saber cómo vincular una información local con una información global, cómo vincular los datos y la información que encuentran en una determinada materia con otra, es ahí donde el rol del docente se hace completamente fundamental. Pero también tenemos que entender que el rol del docente en ese sentido cambia completamente con respecto al rol que el docente normalmente ocupaba. O sea, si yo voy a pedirle a mis alumnos que vayan a buscar información sobre la Revolución Francesa y luego nosotros la vamos a discutir en clase, es muy posible que mis alumnos traigan información que me presente a mí con desafíos, porque yo no necesariamente sabré si esa información es verdadera o falsa, y eso coloca al docente en una situación de incomodidad muchas veces, porque ya no es necesariamente el que detenta el conocimiento fáctico. En un sentido es mucho más fácil dar una clase en donde yo recuerdo de memoria una serie de causas y consecuencias de la Revolución Francesa, se la transmito a mis alumnos y luego las chequeo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que este cambio que estoy sugiriendo no es un cambio fácil, es un cambio muy difícil para los docentes porque fueron formados con otra lógica. Y bueno, la verdad es que cambia la propia identidad del docente, ¿no? O sea, el docente ya no pasa a ser aquel que detenta y tiene todo el conocimiento fáctico, sino que es aquel que sí tiene un conocimiento que el alumno no tiene, que es un conocimiento más metodológico, de cómo lidiar con la información, cómo gestionar los datos y la información.
pero por supuesto que no es fácil porque cambia la propia lógica de cómo funciona el docente. Pero sin duda es algo que es muy necesario para formar a las nuevas generaciones y es algo en lo que los que trabajamos en educación estamos tratando de cambiar. Otro de los impactos que tiene Internet en la educación, tal vez incluso más directo, tiene que ver con la ampliación del espacio pedagógico, ¿no? Con las posibilidades que abre Internet en el sentido de poder participar en procesos de enseñanza y aprendizaje sin la necesidad de la presencialidad. Lo que muchos llaman la pedagogía online, por ejemplo, ¿no? Esta posibilidad de llegar a públicos que no puede acercarse hasta la universidad o en algunos casos hasta la escuela. Y esto claramente es algo que recién está empezando y implica una gran revolución. Uno puede prever que van a ocurrir muchos cambios en los próximos años con respecto a esto y tiene un potencial democratizador enorme, ¿no? Parecería que uno, por ejemplo, en un nivel regional, en lugares como la Argentina, las universidades tienden a estar ubicadas en las grandes ciudades, la gente que no está ubicada geográficamente en las grandes ciudades no tiene acceso al conocimiento de punta. Internet puede romper con eso. En términos temporales, gente que trabaja todo el día, que trabaja mucho, no tiene tiempo de ir a la universidad. Una de las grandes ventajas de la pedagogía online es la posibilidad de manejar uno sus propios tiempos, e incluso gente que tiene incapacidades para desplazarse, ya sea por discapacidades motrices o gente que está en la cárcel, por ejemplo. La posibilidad de llegar a ese tipo de público también tiene un enorme potencial democratizador. Ahora bien, la gran pregunta es cómo resolver la cuestión pedagógica online. Los primeros que intentaron hacer esto, lo que hicieron en gran medida fue tratar de ver cómo replicar la clase presencial a través de Internet. Y eso fue un gran error pedagógico, fue algo que resultó en donde obviamente la clase que imitaba la clase presencial a través de Internet era una pedagogía de segunda. En ese caso era mucho mejor si uno podía acceder al profesor que estaba en la universidad, por ejemplo, ¿no? Y justamente hoy en día se está empezando a abordar este gran desafío pedagógico de maneras más interesantes. Por ejemplo, muchos estudios, sobre todo en Estados Unidos, muestran que la pedagogía online no necesariamente es menos efectiva que la pedagogía presencial e incluso tiene algunas ventajas que personalmente he podido experimentar dando clases en cursos online. Por ejemplo, las discusiones que se dan en los foros en un entorno virtual suelen ser de un nivel más elevado que las que se dan en las clases presenciales. ¿Por qué? Porque la gente interviene una vez que tiene tiempo, cuando ya leyó los materiales o pudo pensar, y además porque la escritura es un filtro, ¿no? Es mucho más fácil decir algo rápido y estar equivocado que escribirlo, ¿no? La gente se toma más tiempo y más cuidado al escribir. En definitiva, hay algunas ventajas que tiene la pedagogía online sobre la presencial y también, por supuesto, tiene algunas desventajas, algunos problemas. Otra de las ventajas es la asincronidad, la posibilidad de que la gente pueda trabajar sobre los materiales en su tiempo y en su momento, cuando tiene tiempo y cuando tiene ganas. Esto, por supuesto, es una gran ventaja en un sentido y también presenta una de las desventajas, que es que la gente tiende a abandonar más los cursos, ¿no? Si yo lo puedo hacer a mi propio tiempo, bueno, a veces mi propio tiempo no aparece nunca. Pero bueno, por supuesto, si uno es consciente de estos desafíos, también puede abordarlos. Y, por ejemplo, nosotros, tanto el desafío inicial que mencioné como este otro, en la Universidad de San Andrés y en la Escuela de Educación estamos abordándolos e intentando pensarlos. Hemos desarrollado, por ejemplo, ahora un campus virtual en el cual intentamos poder difundir con esta idea democratizadora que mencionaba el conocimiento que producimos en la universidad para que llegue en este caso, a la formación de docentes en el interior del país y en la región, a la vez que mientras hacemos esto también formamos lo que llamamos un laboratorio de aprendizaje ubicuo, a través del cual hacemos investigación sobre los efectos que tiene la pedagogía online, sobre cómo funciona y, por supuesto, otras cuestiones vinculadas al uso de tecnología para la enseñanza. Y también esto permite, no solo en los cursos virtuales, sino también a través de cursos presenciales y algunos programas que tenemos,
abordar el primero de los desafíos que planteaba, ¿no? Trabajando con docentes para capacitarlos, para formarlos, para que, en primer lugar, entiendan esta lógica, entiendan cómo ha cambiado la lógica de la enseñanza y de la educación en el mundo actual y, por supuesto, para que puedan a nivel práctico luego ellos decidir cómo adaptarse y poder, de alguna manera, abordar estos desafíos en sus propias aulas. El mensaje que quiero dejar es que Internet plantea muchísimos desafíos para la educación, desestabiliza en gran medida muchas de los supuestos, muchas de las cosas que teníamos como sabidas en educación y realmente genera un gran desafío, genera varios desafíos que son súper interesantes, lo cual hace en este momento al campo de la educación un campo muy dinámico, muy interesante para pensar y para generar cambios y bueno, en eso estamos tratando de trabajar colectivamente para pensar estos cambios y pensar cómo podemos diseñar una educación mejor para que funcione en esta época con cosas como Internet y algunas otras.